Estamos de retorno, son las 22 horas con 6 minutos. Esto es el último round y tenemos el round de noticias. Para ello hemos invitado a Andrea Aparicio, es nuestra periodista de AVE y El Mundo. Ella nos acompaña también en el informativo a las 16 horas y en AVE y El Mundo a las 14 horas con la información internacional. Andrea, qué gusto que nos acompañes, bienvenida. Muchas gracias, Gaby. Es la primera vez que estoy acá en Último Round. Realmente para mí es un placer y más bien agradecerles por la invitación y a empezar con el debate de las noticias. Perfecto, ya te explicaba en qué consiste el round de noticias, así que comenzamos de inmediato. Vamos a hablar acerca de la noticia que ha elegido el equipo de La Paz. Vamos a hablar de la defensa de los derechos humanos, la defensa de las instancias que se ocupan de regular aquello y de tener una evaluación. La siguiente nota se ha elaborado en la ciudad del Alto. Habla de lo siguiente, dentro de un informe que realiza el representante también del Defensor del Pueblo en esta región del país, en la ciudad del Alto, dice que las principales instancias, las principales instituciones que van vulnerando los derechos humanos, o por lo menos que la población cuando se acerca y denuncia esa referencia a estos temas, son precisamente los juzgados, es decir, hablamos de los administradores de justicia y luego vamos hablando de otras instancias como la policía, como son las autoridades también del municipio y va en una valoración ya más adelante. ¿Por qué nos llama la atención este tema? Porque este último tiempo hemos ido hablando acerca de la administración de justicia, de la crisis en el órgano judicial, de empezar a cambiar la forma en la que se está manejando la justicia y que se acerque más hacia la población y no la veamos como una instancia que está vinculada simplemente a actos de corrupción o algún vinculada también a quien tiene más dinero, que de cierta forma también se veía aquello. Es por eso que nos llama la atención esto, por un lado, y por el otro también hacer referencia en realidad a qué es lo que buscamos. Recuerdo un operativo que realizaba la ministra de Justicia en la ciudad del Alto también, como en otros lugares, y donde no la reconocían y el trato era muy distinto. Son los administradores de justicia quienes tienen que garantizar y hacer sentir muy confiadas a las personas cuando estamos hablando de una persona que va y busca que le hagan justicia. Por eso nos llama la atención esta nota. La nota elaborada en la ciudad del Alto, pero creemos que se va replicando también en el resto del país. Basado en la documentación, en las diversas denuncias que hemos recibido en nuestra institución, son los operadores de justicia, ocupan el primer lugar, ¿no? Las instituciones descentralizadas, por ejemplo, el municipio es otra institución que ocupa el segundo lugar en transgredir derechos humanos. Según el informe de la representación de la Asamblea de Derechos Humanos en el Alto, las instituciones donde más se vulneraron los derechos humanos fueron en los estrados judiciales y en el municipio alteño, toda vez que por día se atendieron de 20 a 25 casos durante la gestión pasada. ¿En qué tipo de conductas? Nepotismo, falta de capacidad, es decir, que si vamos a hacer revisión de todos los servidores públicos que ocupan las diversas carteras, jefes de unidad, directores, secretarios, etcétera, no reúnen el perfil necesario, lo que hace ineficiente la gestión, lo que ha hecho lo que ha llevado a la quema de la alcaldía ha sido la falta de coordinación con las diversas juntas escolares. En ese marco, el representante en esta ciudad considera que este 2017 deberá existir cambios significativos, ya que continúan las discriminaciones hacia la población, sobre todo del área rural, en estas dos instituciones, dejando de lado la Ley 348. Bueno, y sin duda esa no deja de ser una noticia importante y, como decía Gabriela, una noticia que se replica porque es lo que sucede no solamente en la ciudad del Alto, sino en todo nuestro país, lamentablemente. Y la nota que hemos elegido desde Santa Cruz viene también o fue elaborada también en la ciudad del Alto, pero creo yo que de igual manera se replica en todo el país. Y es una nota que pareciera tan repetitiva porque todos los años en esta misma fecha se habla exactamente de lo mismo. Los padres de familia en la ciudad del Alto están anunciando movilizaciones, están amenazando con marchas, con protestas, porque las unidades educativas no han sido refaccionadas para el inicio de clases. Y esto lo hemos escuchado tantas veces en tantas ciudades, en tantos municipios, en tantos lugares de nuestro país, que pareciera realmente que no nos damos cuenta de las cosas importantes, que realmente son importantes en nuestro país. Y la educación, sin duda alguna, es una de las más importantes, pero no se le da esa
importancia. Esta nota es precisamente para que reflexionemos sobre ese tema. No es posible que todos los años en esta fecha se esté hablando de lo mismo, que las unidades educativas no sean refaccionadas, no estén listas para el inicio de clases y a último momento tenga que estar haciéndolo. Acá en Santa Cruz hemos visto muchísimos casos donde incluso ya con los niños pasando clases, están todavía refaccionando, están acomodando los detalles. Hemos visto accidentes incluso, que se han caído ventiladores, que se han caído bardas, que se han quebrado vidrios. Es decir, es realmente una pena cómo se trata a nuestros pequeños, cómo se trata al futuro de Bolivia y cómo las autoridades, que muchas de ellas no tienen a sus hijos en las unidades educativas en colegios públicos, sino en privados, no se dan cuenta de este problema porque por supuesto a ellos no les toca. Así que vamos a ver esta nota que viene del Alto, pero reitero, es una nota que nos toca a todos en todas partes del país. Hemos quedado en cero el año pasado sin poder hacer intervenciones grandes en las unidades educativas y vamos a empezar de la misma manera con una ejecución de cero porque no tenemos infraestructura que haya sido tocado por los personeros del municipio de la ciudad del Alto. Padres de familia de la ciudad del Alto advierten con movilizaciones debido a que el municipio no estaría cumpliendo con la reparación y mejoramiento de las unidades educativas. El tema de emergencias no nos han hecho conocer cuánto de monto hay para poder intervenir a las unidades educativas y en qué se va a invertir, ¿no? Lo que ellos tenemos entendido que han dispuesto no para cada unidad, sino en las que son prioridad, tal vez alrededor de 30.000, de 40.000 bolivianos, que no son satisfactorios pues para las unidades educativas en lo que se refiere a infraestructura. En la oportunidad, Luis Limachi, representante de los padres de familia, recordó que el municipio desde los hechos del pasado mes de febrero del 2016, que derivó en la quema de la alcaldía, se olvidó de las demandas de este sector, situación que despierta la molestia de los padres de familia. Importante noticia, importante resaltarla justamente en este momento del año, como decía Sandra, antes de que empiecen las clases, ojalá que las autoridades se pongan en campaña para mejorar los recintos educativos, sobre todo las infraestructuras públicas. Como equipo de Cochabamba, nosotros vamos a presentarles una nota relacionada a un sector económico muy grande de Bolivia. Se trata de los choferes del transporte público, no solamente los libres, los federados o los transportistas de carga internacional. Todo este sector, que es bastante grande, que están en todas nuestras ciudades, van a ser beneficiados con un decreto supremo para que puedan recibir una jubilación. Consideramos que esta es una noticia muy importante porque es un sector que definitivamente necesitaba el reconocimiento y su incorporación a la formalidad de la economía boliviana, y jubilar a los transportistas, a los choferes, es un gran paso para este sector y para todos los bolivianos, porque debemos reconocer en su trabajo un trabajo bastante arduo, bastante duro, un trabajo que se ha enfrentado a las penurias de la cotidianidad, se ha tenido que enfrentar a muchos problemas. Definitivamente el transporte público es un sector de la sociedad que ha tenido mucha historia, ha venido de las migraciones del campo, ha tenido que enfrentarse a los cambios en las ciudades, y las personas mayores de 60 años que han vivido mucho en nuestro país, que han aportado mucho con su trabajo, con un servicio que es público, van a poder recibir una jubilación que además ha sido acordada a partir de una indexación en el precio del GNB. La mayoría de estos transportistas van a cambiar sus sistemas sus sistemas motorizados a GNB. Todos los que se conviertan a GNB, si llega al 60% de conversión de este parque automotor, ellos van a poder acceder a esta jubilación, que va a ser de un salario mínimo nacional. Yo creo que este es un avance muy importante. Como equipo de Cochabamba resaltamos esta noticia. Los choferes se reúnen mañana en La Paz en un ampliado para definir dónde se dará a conocer la promulgación de este decreto supremo. Satisfactoriamente creo que todo el transporte boliviano debe estar contento porque se va a promulgar el decreto precisamente de la jubilación del autotransporte boliviano. El decreto supremo propuesto por el Ejecutivo planteó un monto destinado a la jubilación de 1.850 bolivianos para los choferes, monto que surge de indexar 20 centavos a la compra de GNB para motorizados. Para esto se habilitó un registro que censó a todo el sector del transporte libre, federado e internacional.
Con la promulgación del decreto, los choferes podrán recibir una jubilación por sus años de trabajo, formalizando al sector y apoyando sobre todo a los adultos mayores. Para mí es una satisfacción de que realmente por fin mis compañeros del transporte, los que están en la tercera edad, que levantaban la mano, extendían para tener unos centavos, se terminará con esta jubilación del transporte boliviano. El registro continuará en los próximos días. Con esta medida se beneficiará a miles de transportistas mayores de 60 años y al sector en su conjunto con un salario mínimo nacional. Además, se tiene planificada la creación de un seguro. Se espera que durante los próximos días la cantidad de conversión a GNB llegue al 60% en el sector, un aporte además para el medio ambiente. En el informe, Juan Luis Gutiérrez y Jonathan Molina para Avia Yala Televisión. Bueno, ya vamos finalizando los últimos minutos también del programa y le hemos presentado las 3 notas. Andrea Aparicio, adelante. Bueno, realmente cada una de las 3 notas tiene su lado positivo, por así decirlo. La noticia del día, las 3 más importantes. Ha sido muy difícil, la verdad que cada una de las notas, como ya lo mencionaba, tiene algo muy importante, pero la que más me ha llamado la atención es la de Cochabamba, de Juan Luis, por el hecho de que los transportistas están ya mucho tiempo luchando por tener sus derechos, por así decirlo. Entonces esto me parece algo muy importante que después de tanto tiempo se ha valorado y se va a implementar en todo el país. Entonces para mí la nota ganadora esta vez es de Cochabamba. Felicidades a Juan Luis. Y hay que tomar en cuenta algunos aspectos, Andrea, a propósito de ese tema. Por ejemplo, ¿cuánto se ha avanzado? Esto ya se venía trabajando hace mucho. Si bien existían muchas observaciones o muchos obstáculos que se presentaba, que se pueda concretar y esto ya conocerlo, Juan Luis, va a ser un dato positivo para este sector que ha estado al margen pues, de este tipo de medidas. Definitivamente, Gabriela, como decía Andrea, es un avance en los derechos de este sector que es tan importante, tan grande. Como decías, es una manera de formalizar al sector porque van a recibir una jubilación que es lo justo, que después de tantos años de trabajo reciban lo que merecen, es lo que se tiene que hacer. Y por otro lado también es importante destacar que ha sido un proceso que ha sabido manejar un conflicto. Desde principios del año pasado había movilizaciones que estaban tratando de ver cómo avanzar con el tema de la conversión al GNB. Eso provocó movilizaciones y producto de eso vino un proceso largo de negociación, de concertación, y este es un decreto supremo que ha sido concertado con los transportistas, entonces es completamente legítimo. El gobierno nacional ha tenido la buena idea de combinar esto de el uso del GNB como algo beneficioso para el medio ambiente, también para potenciar la economía y nuestra capacidad productiva de GNB y beneficiar a los transportistas. Esos 20 centavos que eran un tema problemático para la compra del GNB el año pasado se ha convertido en un beneficio para el sector. Creo que es además un ejemplo de cómo se puede manejar bien un problema, un conflicto. Exactamente, Julián, como lo mencionas, es algo, bueno, en mi punto de vista, que es algo que realmente se lo merecen. Mucho tiempo se ha trabajado, hemos ya tenido muchos conflictos aquí en La Paz con el tema del pago del transporte, entonces me parece algo muy justo, algo que quizás los motive para poder ellos ser parte de lo que son los derechos a nivel nacional de cada uno de los ciudadanos como trabajadores. Entonces, en torno a esta situación, ellos puedan concientizarse también, como ya están recibiendo un derecho, algo que los favorece, ellos también ponerse en el lugar de la población y todos poder trabajar conjuntamente para llegar a un consenso, en este caso el tema de los pasajes, por ejemplo. Definitivamente, Andrea, yo creo que va a ser una motivación para que todos crezcamos. Bueno, yo quería aprovechar también para decir algo y aprovechar para saludar a Andrea. Un gusto tenerte con nosotros esta noche. Definitivamente cuando escuchamos todo lo que están hablando no hay nada más satisfactorio que el consenso, ¿no es cierto? Que llegar a un acuerdo y que sea algo positivo, sobre todo para este sector, que realmente son los que bueno, han logrado esto, ¿no es cierto? Es un verdadero logro de ellos que lo han luchado, lo han trabajado hace muchísimo tiempo
y espero que realmente este paso que se ha dado con los choferes, con los transportistas, se pueda dar con muchos otros sectores no asalariados de nuestro país y que en un futuro pues todas las personas de esta Bolivia puedan tener una seguridad, ¿no es cierto?, una jubilación al final del trabajo, es decir, en sus últimos años, si se quiere decirlo, ¿es cierto? Es una seguridad que todos merecemos como bolivianos y ojalá que se vaya logrando poquito a poco desde este grupo, que sea como la semilla, ¿no es cierto?, para que se esparza en todo nuestro país. Exacto, exacto. Y Andrea, queremos agradecerte también por habernos acompañado. Sabemos que estás con la información internacional. Mavi, ¿nos vuelves a repetir, por favor, el dato? Porque nosotros vamos presentándole la información internacional en 2 horarios, ¿no, Andrea? A las 14 horas. Exactamente, a las 14 horas después de Había Ya la Noticias edición meridiana y a las 20:30 exactamente después de la edición central. Son los 2 horarios para poder acompañarnos con información internacional. Bueno, vamos con una información internacional a propósito. Exactamente, esta vez vamos a hablar del tema de Venezuela, ya que la Asamblea Nacional de este país, generalmente dominada por la oposición, aprobó un texto para reprobar al presidente de este país, Nicolás Maduro, por supuesto abandono de cargo. El Parlamento venezolano de mayoría opositora declaró este lunes al presidente Nicolás Maduro en abandono del cargo. Lo consideró responsable de la crisis que sufre el país venezolano y pidió la celebración de elecciones. La decisión tuvo lugar la víspera en que Maduro cumple 4º año de mandato. El artículo 233 de la Constitución venezolana contempla entre las causas de falta absoluta del presidente en abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional. Si esta falta se produce en los primeros 4 años de mandato, deberían celebrarse elecciones dentro de los siguientes 30 días. Sin embargo, la máxima instancia recordó una sentencia en la que se instaba a la Asamblea Nacional a abstenerse de convocar y realizar actos que alteren el orden público contra autoridades y poderes públicos. Lamentablemente, esta es la situación que se está generando en Venezuela en torno a la mayoría opositora en la Asamblea. Recientemente ha sido posicionado el nuevo presidente de esta Asamblea, que ahora es... en vez de Henry Ramos Ayub está Jorge Ulloa. Entonces la mayoría opositora estaría buscando las medidas para destituir al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Sin embargo, en Venezuela no existe este proceso que ya se ha realizado en Brasil, destituyendo a la mandataria Dilma Rousseff. Son las distintas situaciones que están ejerciendo en este país. Y de hecho ya existe también contraparte a propósito de ello, porque legalmente no se puede proceder de esa forma. Muchas gracias, Andrea, por habernos acompañado. Gracias más bien por la invitación y será hasta una próxima. Gracias.